Bien, empecemos con el ejercicio número 10. Si se sabe que la tensión en el cable PC es de 725 newtons, entonces observa que tenemos aquí un cable, está ahí, está bien empernado, está amarrado, está sosteniendo al soporte AB. Determine la resultante de las tres fuerzas ejercidas en el punto B de la viga AB. Entonces, esta es una viga B y está sometida, supongo que es a través del peso que se da, esta, se genera, esta genera una tensión BC de 725. Entonces, aparte de eso, hay dos fuerzas, F1 de 780 y F2 de 500, que prácticamente están actuando en el punto B. Nos pregunta cuánto suma la tensión BC más F1 más F2. Bien, vamos a, sin más, vamos a comenzar a ingresar la tensión BC. Decimos la tensión BC. Tenemos tensión BC, dos puntos igual, 725.0, siempre con sus unidades respectivas. Ya está. Enseguida tenemos la fuerza 1. Esto no podemos demorar mucho porque ya tenemos prácticas. Ya tenemos bastante suficiente práctica como para hacerlo en forma rápida. 7.80 newtons. Y la fuerza F2. La fuerza F2 es de 500.0 newtons. Ya está. ¿Ya? Entonces date cuenta que vamos a formar F1. Vamos a cambiar a lápiz. Lápiz hay que hacerlo un poco más grueso. Vamos a ponerle un color azulito. Ya ponemos el lapicito entonces. Y nos damos cuenta que este angulito que está acá, este angulito que se genera acá, es el mismo que este, ¿no? Ahí lo tienes entonces. Ya, entonces si trabajamos con este triangulito ya tenemos cuánto vale la hipotenusa. ¿Ya? Entonces no olvidar que todas las condiciones que hemos aprendido en los ejercicios en la parte inicial del desarrollo, ¿no? Siempre, entonces decimos si el ángulo descansa en el eje X será coseno, el otro lado será seno, para este lado serán los positivos y para el otro lado serán los negativos, ¿ya? Para el lado izquierdo también vamos a tener los negativos. Entonces vamos a colocar la fuerza F1 con ayuda de los triangulitos. Entonces, escritura vectorial, decimos F1, dos puntos igual. Ya está. Ahora sí jalamos la notación vectorial y decimos será F1. Conocemos F1 por... Ahora vamos a insertar 12.0 sobre 13.0, que en realidad es el coseno del ángulo, ¿no? Coseno del ángulo que se ha formado es esos puntitos de color azul. Entonces representan 12 sobre 13. La segunda componente debe ser negativa, menos F1 por el seno, sería 5 sobre 13, 5.0 sobre 13.0. Ya está, y la otra componente vale 0, ya está. Ya tenemos entonces la F1. Ahora vamos a, con el mismo procedimiento, copiamos y pegamos por acá.
date cuenta que estamos en F2. F2 es de 500 y las dos componentes deben ser negativas, ¿ya? Como el lado del triángulo es simétrico, entonces va a ser menos F2 por su coseno. Obviamente cambia, ¿no? Es otro valor, por lo tanto el ángulo cambia. Debe ser 3/5, que es el coseno. Tenemos por acá 3/5 menos F2 por 4/5. Ya está. Ya tenemos entonces nuestro F1 y nuestro F2. Ahora hay que vemos ahora la tensión TBC, ¿no? TBC, a ver si cambiamos, si hacemos una flechita. Vamos a ver si hacemos una flechita. Nos están dando esto que está acá. Ya está. Ya, entonces vamos a tener esto, vamos a cambiar de colorcito. Vamos a tener vamos a tener ayuda de este lado, ¿no? Esto sería el cateto adyacente, este de acá sería el cateto opuesto, y esto, el último que te acabo de marcar, sería la hipotenusa, ¿no? Bien, entonces vamos a utilizar este triangulito aprovechando que es un triángulo rectángulo, y vamos a trabajar con este ángulo que está acá, ¿ya? Este ángulo que se ha formado acá, con este vamos a trabajar. Bien, entonces decimos tensión BC en forma vectorial, ¿está? Esta es igual, ahí tenemos la estructura vectorial. Entonces la primera componente sería menos TBC, TBC ya por sería el coseno, ¿cierto? Pero el coseno será 840.0 sobre, date cuenta, los 840 es tetra adyacente sobre los 1160.0. Ya está, ese sería el coseno. Ahora vamos a ver el seno. El seno es estrictamente positivo, entonces será TBC por el seno. El seno utilizando sería 800.0 partido sobre 1160.0. Y la otra componente es 0. ¿Ya? Ya tenemos entonces F1, F2 y la tensión en BC. Lo único que nos queda solamente es sumar F1, F2 y la tensión BC. Entonces, a eso se le llama la resultante. Entonces, tenemos la resultante. Copias con tranquilidad. Sería, ahí lo tienes, más la 2 y más simplemente la tensión BC. Ya está. Y ahí tienes el resultado. ¿Ya? Bien, hemos resuelto el ejercicio número 10. Empecemos con el número 11. ¿Ya? Ya sabes que debes dar restar para borrar las variables. Bien, a ver, a leer entonces el ejercicio y entender. Este es un ejercicio que se tiene que trasladar a un espacio vectorial. Como tú ves, he pasado, ahí lo puedes ver, hemos pasado a un espacio vectorial de un caso real a un hemos pasado los vectores que intervienen en este problema. Dice, determina la magnitud Fs de la fuerza del resorte de tracción para que la resultante de Fs y F sea una fuerza vertical. Determina la magnitud de R de esta fuerza resultante vertical. Muy bien, entonces hay que ingresar en primer lugar ya la fuerza sin perder tiempo. Ingresamos la fuerza 500.0 newtons
perdón, es newtons. Ahí está, ahí lo tienes, la fuerza 500 newtons. Enseguida nos dice que la resultante debe ser vertical. Ya también ya indicamos que si es un problema de esa manera, ya debes entender que solamente debe tener eh, componente en el eje Y, ¿no? Dice, determina la magnitud de esta fuerza resultante vertical. Bien, entonces le vamos a poner 0. Será R-Y,0. Bien, ahí tenemos nuestra resultante. Ahora vamos a hallar igual la técnica es la misma, la que acabas de ver. Cuando el vector apunta, a ver, cambiemos a color rojito, bajémosle el ancho y empezamos por acá, ¿no? Vamos a hacer al revés. Observa, ¿no? Este vector de 500 lo hemos pasado acá. Hemos hecho el truquito de pasar esto al tercer cuadrante respetando el ángulo y ya estamos listos en descomponerlo, ¿no? Bien, rápidamente nos damos cuenta que esa variable f como vector, ya está, f como vector. Vamos a armar, entonces por aquí borramos esto. Si lo descomponemos, si te das cuenta, estos dos, cambiamos de color, estos dos son negativos, negativo, negativo, ¿ya? Recordad, este será coseno y este será seno, ya está, ¿ya? Entonces vamos a tener menos f por el coseno de pi tercios, ya 60 grados equivale a pi tercios por ser notable, ¿ya? Pi tercios, ya está. El otro debe ser menos f por el seno de pi tercios también, pi 3.0, y la otra componente vale 0, ya está. Ya tenemos entonces el valor de f, ya tenemos a R 500. Ahora nos dicen que determina la magnitud de Fs de la fuerza del resorte de tracción para que la resultante de Fs y F sea una fuerza vertical. Bien, entonces la fuerza Fs observa como la fuerza Fs como vector. ¿Dónde está Fs? Ahí está, ahí está. 1, 2. Fs, como solamente se está moviendo en el eje de los positivos, entonces será Fs, solamente tendrá una componente. Ahí lo tienes. ¿Ya? Entonces nos dicen que debemos acá guiarnos en base a una ecuación auxiliar. Ya nos dicen que la suma de Fs más F me da la resultante. Entonces vamos a introducir esa ecuación auxiliar, Fs más F. Copiamos y pegamos para avanzar un poquito, y luego decimos que este es igual al resultante. Muy bien, jalamos al centro y le decimos que esto es una ecuación auxiliar con shift F5. ¿Ya? Bien, de aquí va a salir todos nuestros resultados. ¿Ya? Decir que sumemos Fs más F sea igual a R. Entonces, por comparación, vamos a jalar la primera componente. Igualaremos a la primera componente de nuestra ecuación. Ese método se llama comparación. Ya varios ejercicios estamos viendo y nos da buenos resultados, ¿ya? Entonces
Decimos f, ecuación 1 entonces. La ecuación 1 está formada por, acá lo copias y con esto extraes, con el operador corchete, vas a extraer la primera componente. Más la primera componente de f. Ya está, la primera componente de f. Ya está. Debe ser igual a la primera componente de r. Un poquito de paciencia. Ya está. Ya, entonces decimos que Fs menos 250 newtons es igual a 0. Está bien, es correcto. Es correcto. Ahora mira qué vamos a hacer. Colocamos aquí el cursor. Me acerco a estas dos flechitas. Y le digo resuélveme. Le doy clic para la variable f sub s. Ya está, ya tengo el resultado entonces. El primer resultado es que Fs es igual a 250 newton. Ahora faltaría la segunda componente, de la segunda variable, de la ecuación número 2, de la componente 2. Entonces, 2 por acá le ponemos 2, perdón. Ya está, 2 y 2 por acá. Ya está. Listo, igual como en el caso anterior, me acerco por acá con el cursor, despliego, bueno, ahí dice despliegue, pero me puedo acercar nada más sin ningún problema. Resuélveme para la variable r sub y. Y ahí tienes el resultado, menos 433 newton. Por lo tanto, la resultante, ahora sí vas a armar tu resultante. Vamos a armar tu resultante, será 0, menos 433.0127,0. ¿Ya? Obviamente que esto tiene que estar en newtons. Ya está, me lo tienes al enter. Si gustas, para evitar el largo y extenso desarrollo en vertical, y luego calculamos lo que nos pide, la magnitud de r. Ya está, nos pide la magnitud de r. Bien, copiamos y pegamos esta variable aquí y se acabó el problema. Ya copiamos aquí, copienlo bien, demórense y háganlo bien. Ya ahí está el resultado. Bien, ejercicio número 11 resuelto. Vamos al ejercicio número 12. Vamos al ejercicio número 12. Bien, aquí ya vamos a entender que la suma de fuerzas siempre será igual al resultante, ¿no? Que la resultante puede tener componente en el eje X o que puede tener solamente componente en el eje Y. Ya vimos varios casos. Entonces, este es otro de ellos. Ya exprese cada una de las tres fuerzas que actúa sobre el soporte en forma vectorial cartesiana con respecto a los ejes X y Y. Determine la magnitud y la dirección de θ de F1 de manera que la fuerza resultante esté dirigida a lo largo del eje X positivo. Significa que solamente va a tener fuerza resultante ya. Entonces vamos a suponer que la resultante esté dirigida a lo largo del eje X y Y positivo. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo se soluciona. Decimos entonces muy rápidamente, armamos el vector F1, porque el vector F1, date cuenta, está formando un ángulo θ. Por lo tanto, respetamos y dejamos como tal. Ya será F bajo dos veces F1. Ya está. Introducimos la notación vectorial y empezamos a analizar, ¿no? Será F1 coseno de θ, será la magnitud de F1 por el coseno de θ. Ya está.
Por aquí tenemos teta. ¿Ya? Bien, ambos lados son positivos, tanto para el lado derecho como para hacia el eje Y positivos. También será F1 por el seno de teta. Ya está, respetamos, dan, ya está. Y ya tenemos entonces F1, la primera fuerza. La fuerza 2 solamente tiene componente en el eje X. Entonces ingresamos primero esto, F2, a ver, es 350.0 newtons. Ahí está, ¿ya? Ahora sí vamos a armar F2. Entonces F2 tiene que ser igual. Solamente está hacia la derecha de los positivos. Date cuenta acá. Está hacia los positivos. Por lo tanto debe ser F2, 0,0. Ya está. ¿Ya? Solamente tiene componente en el eje X. F3. Vamos con F3 de una vez. Siempre trátenlo de hacer por separado. Háganlo por separado. O sea, ingresen primero el valor de F. Ya con la experiencia pueden directamente armarlo, ¿ya? Pero siempre ingresenlo de esta manera, ¿ya? El F3, por ejemplo, aquí me adelanté un poquitín. Le puedo poner yo 100.0 newtons. Ya está. Y donde vas a darle a dirección es cuando esté como vector. Ahí lo tienes, ya. Ahí lo tienes. Entonces aquí sí vas a analizar. Como está en el eje Y, justo en el eje, en la coordenada Y de los negativos, digo menos, es menos F3. Ya está, listo. ¿Ya? Entonces el consejo es siempre primero inserta el valor y luego armas el vector y luego determina si es a la izquierda, a la derecha, superior o inferior. De ahí va a salir el signo. Ya ahí date cuenta que está saliendo de forma natural. Ese es el esquema de este ejercicio. ¿Ya? Luego dice que la magnitud de la fuerza resultante es 600 newtons. Entonces ingreso a 1600 newtons. Ya, aquí vamos a asumir que hemos hecho que, a ver, a ver, en la parte superior dice tiene componente en X, tiene componente en Y. Entonces aquí vamos a asumir que tiene las dos componentes. Vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Ya? Entonces digo FR, ¿ya? FR, dos puntos igual, y armo, y sí, armole acá. Bien, vamos a avanzar entonces. Ya decimos que FR, nos dicen que FR ya nos dan, pues entonces debe tener dos componentes. Eso estamos asumiendo. ¿Ya? Vector bajo, FR sería por. Ese FR está ubicado acá. Esta es la línea de FR. Forma un ángulo de. Para precisar, es este que está acá. Ya, 30 grados. Entonces le ponemos FR coseno de pi sextos. Pi sextos, ya está. Ya, estamos asumiendo que los dos son positivos. FR por el seno, y además forma un ángulo, ¿cierto? ¿Ya? Eso de ahí estamos asumiendo. ¿Ya? Pi sextos. A ver, ¿qué es lo que sucede con la respuesta? Porque siempre la resultante tiende a tener dos componentes. ¿Ya? Entonces, como en los casos anteriores, vamos a utilizar siempre vamos a utilizar una ecuación auxiliar. En este caso siempre nos está llevando
armar que la suma de vectores f1 más f2 como vector, aquí hay otro vector, es igual siempre al resultante. Y la resultante siempre tiene una condición, tiene componente en x, tiene componente en y. En este caso estamos asumiendo que tiene las dos componentes y además está formando un ángulo. Ya está, esto es igual a la resultante, la fuerza resultante. Ya está. Esto lo vamos a dejar por acá. Vamos a poner intermedio, Shift F5 y se va a comportar como una ley. Ya está. Ahí comienzo a analizar, ¿ya? Comienzo a ver aquí mis incógnitas. Por ejemplo, acá hay una incógnita en la primera componente de F1. Entonces, y también veo que la segunda no tiene, la otra es 0 y la otra es un número. Por lo tanto, yo puedo hacer lo siguiente. Digo, ecuación 1, como siempre, la ecuación 1 vendría a ser la sumatoria de todo esto. Mira cómo estoy haciendo. Está. Y luego le digo, de esto de acá solamente quiero que me entregues la primera componente. Traigo entonces con el operador corchete. Ya está. Con eso le estoy diciendo que me extraiga las componentes escalares solamente del lado de x, de la posición de x, de f1, f2 y f3. ¿Ya? Enseguida que me lo va a igualar a la resultante. ¿Ya? Es un método nada más de solución. Entonces tenemos esto de acá. Ya está. Entonces ponemos acá la primera componente. Ya está. Listo. Me sale las dos variables, f1 y coseno de teta. ¿No? Es igual a 519. Entonces tenemos una ecuación. Vamos a ver qué pasa con la segunda ecuación. Ponemos ecuación número 2 y luego sacamos la segunda componente y enseguida la segunda componente del resultado. Y ahí tenemos, nuevamente aparece f1 y teta, el resto son constantes. Ya, y la tercera componente, si te das cuenta, es 0 en las tres, f1, f2, f3 y en la resultante. Entonces no ya está por demás sacar la tercera componente. Pero cuando hablemos en equilibrio, ahí sí va a intervenir la tercera componente. ¿Ya? Normalmente se le asigna el peso. ¿Ya? Bien, ahora vamos a ver, esto se resuelve automáticamente utilizando el comando solve. Digo, resuélveme la ecuación 1, la ecuación 2, listo, con respecto de quién, profesor, de tus variables incógnitas, pues, ¿quiénes son? Acá está F1, F1 y el otro es la incógnita teta, teta la incógnita, ¿eh? No es el seno ni el coseno. Y ahí está, ya, ahí lo tienes el resultado, ya, F1, F1 es 434 a 1,16 radianes, el positivo, y este es F1 a menos 434.47 newtons a un teta de menos 1,97. ¿Ah? Bien, eso es lo que sucede si tomamos la resultante tiene una componente en el eje X y una componente en el eje Y, ¿ya? Porque arriba habla que solamente se sujeta a una, pero acá también dice esto, es T dirigida a lo largo del eje X. Entonces tenemos que hacer la restricción solamente aquí, 0, poner esto 0, ¿ya? Pero sin embargo hemos resuelto de tal forma de que haya las dos, ¿ya? Y nos arroja estos resultados. ¿Ya? En el siguiente ejemplo te voy a explicar qué significa que haya salido dos resultados. ¿Ya? Vamos al último ejercicio. Bien, vamos a darle un restart. Ya está. Entramos al último video, perdón, al último ejercicio. Nos dice entonces las dos fuerzas que se muestran actúan en el plano XY de la sección transversal del haz en T. Ya expliqué que este haz en T es una sección transversal que puede ser de material de concreto, puede ser metal u otro tipo de material. Entonces sabe que R resultante de las dos fuerzas tiene una magnitud de 3,5 kilonewtons
y una línea de acción que se encuentra 15 grados por encima del eje X negativo. Determina la magnitud de F1 y la inclinación de teta de F2. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Obviamente que aquí hay que trasladar todos estos vectores a un espacio vectorial. Y con este ejercicio debemos aplicarle todo lo que conocemos. Ya todo lo que conocemos. Debemos aplicarle traslado de vectores a un espacio vectorial. Nuevamente, como están apuntando hacia el origen, trasladarlos a otro cuadrante con tus características y luego hacer la de descomposición para finalmente hacer la suma. ¿Ya? Eso es lo que se busca en el desarrollo de estos ejercicios. Tomar de un caso real, darnos cuenta que la distribución de vectores están concentrados y está en el plano y puedes hacer la suma respectiva. ¿Ya? Bien, entonces sin más vamos a decir entonces que la resultante es 3.5 por 10 a la 3. Está newtons, siempre no olvidar newtons. Ya está, ya. Enseguida vamos a generar nuestro alfa. Le vamos a dar un valor a los ángulos que hay acá. Entonces, una vez que se han trasladado estos vectores, miren, el F1 lo traemos con 30 grados, el F2 lo traemos con un ángulo teta que no es conocido, y enseguida vamos a pintarlos, a ver, vamos a pintarlo. ¿Ah? Entonces, este teta de acá, a ver, un momentito, vamos a pintarlo, ya. Decimos, este ángulo teta es el mismo que este, está, lo movemos, sin más explicación, ya explicamos ejercicios arriba. Lo movemos porque nos conviene que esté así saliente del origen. Cambiamos de color. Y también el F1 está apuntando. Nos conviene moverlo. Esto nos damos cuenta que vale 30 grados. Ya está. Ya lo movimos los dos. Y es momento de decir que ya no me interesan estos vectores. Ya no me importan estos vectores. Ahora lo que yo quiero analizar son estos vectores que están acá. Está en el segundo y en el tercer cuadrante. ¿Ah? Entonces, seguimos analizando. Y esto va a sufrir descomposición, ¿cierto? Ahí está, miren. Se va a descomponer en el F1, se va a descomponer en el eje Y y se va a descomponer en el eje X. Vamos a ponerle por acá, así, ya. ¿Ah? Entonces esto de acá será coseno. Igual sucede con la F2. ¿Ah? F2 también. ¿Está? Entonces tenemos coseno para el teta y también tenemos coseno para r. Entonces de repente le ponemos por acá chiquito coseno. ¿Ya? Signos tienes que ponerle todos los ingredientes para que no se te pase nada. Más, menos y por acá tenemos menos. Ya está, ahora sí vamos a armar. Vamos a asignar primero el alfa. Vamos a asignarle al alfa en forma ordenada. Claro, primero dije que se tiene que extraer todos los datos. Entonces decimos alfa es igual a 15.0 por su factor de conversión, ¿no? Su factor de conversión sería pi sobre 180. Pi sobre 180, ya está. Tranquilos, ya está. Ese es mi alfa. Ahora voy a ingresar el de 30 grados. Para que siga la misma lógica que esta, vamos a ponerle que eso valga beta. Entonces beta, vamos por aquí. Ya está. Sería 30 grados. Ya está. Listo, ya tenemos alfa, beta. Ahora sí ya podemos empezar con F1. La estructura de vector 1, 2, F1.
es igual a la estructura del vector. Ya está, listo. Y aquí empiezas a analizar, aquí. La F1, no, perdón, está acá arriba. Ya, entonces para arriba, borramos esto. Será positivo, pero será positivo en el caso que empiece con Y, ¿cierto? Pero tengo que empezar con X. Debe estar los negativos, entonces debe ser menos F1, F1 por el seno de beta, porque el otro es coseno. Seno de beta, ya está. Luego sería más F1 por el coseno de beta. Ya, tranquilos, y vamos a terminar. 0 acá, 0. Ya está. ¿Ya? Listo, le damos ahí, ya está. F1, Enter, para no visualizar tanta ecuación. Ahora ingresamos F2. F2 es igual 2.8 kilonewton. 2.8 por 10 a la 3. Ahí está. F2 es 2.8 newtons. Newton. Por acá está. Ya está. Listo, se acabó. Ya tenemos F2. Ahora, ¿podemos hallar F2? Sí, podemos hallar F2. Armar, me refiero, armar la ecuación, el vector F2. Ya está como vector. Bueno, lo que no se conoce se coloca como variable. Ya no está F2. Ahora si me voy recién a F2. Lo único que conozco es... ya, es el ángulo θ. No lo conozco. Entonces tengo que mantenerlo como variable. Menos F2 por el coseno de θ. Ya está. Listo. Listo, ese es el coseno. El otro será seno, pero también debe ser negativo. F2. F2 por el seno de θ. Ya está. ¿Ya? Listo. F2 seno de θ. Y la otra componente que es 0. Y le damos 2 puntos para que no me muestre mucha ecuación. ¿Ya? Siempre chequeando tus variables, obviamente, no variables. Aquí está bien. Veamos F2. Aquí está bien. Ahí lo tienes F2 de magnitud. ¿Ya? Y ahí lo tienes el valor de F1. Por acá tenemos el valor de F2. Este es el script. Este es una aclaración aquí. Este es el script donde tú ves acá. No sé si lo podrás ver. Para F2, para los que van a dedicarse a programar aplicaciones, el script para el F vector es todo esto que está acá. Es todo esto que está acá. Es el F vector. Donde tú observas none, es porque todavía podemos asignarle otras cosas a ese vector. Ya, subíndice, subíndice, hiperíndice, luego operador al lado izquierdo, al lado derecho, sub y hiper. O sea, todavía podemos ponerle más cosas todavía a ese vector. ¿Ya? Ese es el script que se tiene que utilizar cuando uno está programando vectores en el editor. ¿Ya? Bien, listo. Ya está F2 entonces. Ahora nos dice que la resultante igual, aquí tenemos la resultante es, vamos a ver, corchete, borremos aquí. Fíjate aquí donde está la resultante, aquí, está formando un ángulo de 15 grados, ya, y prácticamente la primera componente negativa y la otra es positiva, y utilizamos el alfa que es 15 grados. Entonces me será menos R, porque no conozco la magnitud, aunque el R sí lo tenemos arriba, lo va a jalar, menos R por coseno de alfa, sí lo va a jalar, sí va a jalar ese dato. ¿Ya? Luego viene hacia arriba positivo, será R por el seno de alfa,
ya está, por el seno de alfa, ¿ya? Y tenemos el API por acá. Ya está, y lo retenemos con 2 puntos. Ya está. Esto es porque, si te das cuenta, en este ejercicio ya estamos tratando de tapar las variables para que no me muestre muchos números y nos podamos dar cuenta por lo menos si le he acertado bien en los signos. ¿Ya? Entonces traten de siempre tapar a través de 2 puntos que ejecuta, compila, pero no muestra el resultado. Lo tiene ahí en la zona de variables lista para ser usado en el siguiente paso, ¿no? Entonces le aplicamos el mismo método que el anterior. Tenemos algunas variables como por ejemplo teta, tenemos f1. A ver, ya, claro, claro, sí, 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 exacto, profesor, exacto. Mejor lo despliego para mirar cuál es la variable y luego lo oculto. Por ejemplo, aquí es f1. F1 es el que me está fastidiando, ¿no? Es la variable. Entonces tenemos F1. En la 2, ¿qué me tiene, profesor? A ver, despleguemos. Teta, aparece teta. Y a ver, en la 3 me aparece nada, me aparece está bien, R está bien. R está perfecto. Entonces es F1 y teta el interrogante. ¿Ya? Entonces oculto esto y oculto esto. Como hay dos ecuaciones, dos variables, perdón, entonces lo voy a hacer nuevamente con las ecuaciones. A esta vez ya no voy a plantear ninguna ley porque ya ustedes están en la capacidad de resolver. Digo, la ecuación 1 es debido a sumar F1 más F2. ¿No está bien? F1 más F2. Acá borramos esto. Pero la primera componente, ¿cómo lo jalamos? Con el operador corchete. Ahí lo tienes, ¿ya? Debe ser igual a la resultante, pero en su primera componente. Ya está. Pum, por acá le ponemos y le dimos que les traiga la primera componente. Ya está, mírenme. Es una ecuación que tiene dos variables, f1 y teta. ¿Ya? Entonces, enseguida decimos, copiamos, pegamos por acá y tenemos y ahora cambiamos, ya no quiero la primera, sino que quiero la segunda, ya con un poquito más de experiencia ya. Ahí lo tienes, las dos, y jala la segunda componente, miren, entonces aparece otra vez F1 y el ángulo. Listo, tienes un sistema de ecuaciones, es momento de utilizar nuestro pequeño comando, en el cual va a despejarnos directamente. Aquí nos olvidamos y con eso terminamos la exposición de los ejercicios, ¿ya? Nos olvidamos de que igual a la teta a través de la tangente, que sumo, resto, que no sé cuánto, que otro. Simplemente ya sé que es un sistema de ecuaciones en el cual ha sido implementado hace muchos años bastantes algoritmos que ya despejan automáticamente una ecuación o un sistema de ecuaciones sencillos como lo que ustedes ven ahí. Entonces le decimos resuelve la ecuación 1, ecuación 2 y le decimos con respecto a qué, profesor, y es tu variable, entonces es f1 y teta es tu variable, ya está. Y ahí está el resultado, ¿ya? Entonces tú puedes tranquilamente interpretar de la siguiente manera. Puedo mantener yo como estas dos fuerzas a 30 grados, si F1 es 3784, ¿ya? Y el ángulo teta es de 1.0101 radianes. Puedo mantener, ¿ya? Esa resultante y esa distribución de valores, ¿ya? O también puedo darle una fuerza de 1165 a un ángulo de 0.0369 radianes y mantiene los 2,8 y la resultante también lo mantiene a 3,5. ¿Ya? Entonces tienes dos posibilidades, ¿ya? De mantener estos mismos datos en esta distribución de fuerzas concentradas. En otras palabras, tú puedes generar a través de un instrumento que tenga como máximo 4000 newtons,
Si no tienes este instrumento de 4000 newtons, puedes utilizar otro instrumento que sea de 1500 newtons. Y lo que tendrías que variar solamente es el ángulo, nada más. Ya siempre hay soluciones para generar diferentes fuerzas. ¿Ya? En este caso, la variación sería el ángulo. ¿Ya? Y lo que tendría en el almacén tendría que ver con cuál voy a trabajar. ¿Ya? Y tengo dos caminos para que se mantenga F2 a 2,8 y la resultante se mantenga a 3,5. Bien, hemos terminado la sesión de ejercicios. Parece que han salido 4 videos. Espero por favor que lo puedas escuchar, analizar parte por parte. No te desesperes. Ya no te desesperes, haz retroalimentación en el tiempo que tú consideres. Bien, nos vemos en un próximo video. Bye bye.